El tema siguiente consiste en determinar el cálculo del factor de sobrecosto. En este proceso vamos a obtener el valor del indirecto, tanto de oficina central como de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Para poder hacer un cálculo correcto del sobrecosto, tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Consideraciones para el cálculo del factor de sobrecosto. Haber realizado el análisis de costo directo de cada uno de los conceptos. El costo de los insumos deben estar debidamente actualizados, incluyendo el análisis del factor de salario real y el análisis de maquinaria. El programa de obra realizado. En las secciones de cálculo, calcular la explosión de insumos por concepto, calcular el programa de suministros y calcular el programa de suministros por partida. Con estas acciones previas, obtendremos un cálculo de factores sobre costo sin ningún problema. Para realizar el cálculo de factores sobre costo, primeramente vamos a verificar el proceso de cálculo. Vamos a activar el icono de calcular presupuesto, verificando lo siguiente: que el tipo de explosión de insumos se haya hecho de todo el presupuesto. Dejamos mostrar errores potenciales y las tres opciones de explosión de insumos deben estar debidamente marcadas. Vamos a dejar explotar insumos de costo horario y procedemos a aceptar el valor. Nos posicionamos en el grupo factores y activamos el icono de sobrecosto. También puede ser activado a través de la tecla rápida F8. La ventana de diálogo trae algunos valores predefinidos por el sistema, tales como importe la obra, el costo directo a la misma. Estos valores en este momento son iguales, toda vez que no hemos calculado el sobrecosto. El importe total de la mano de obra gravable, que se obtiene de acuerdo al siguiente proceso. La mano de obra gravable se obtiene del factor de salario real de acuerdo a las siguientes definiciones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82 define el salario como una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Debe de considerar, de acuerdo al artículo 80, la prima vacacional, que es el 25% sobre los salarios que le corresponden durante el periodo de vacaciones. Estos son valores, porcentajes mínimos. El aguinaldo, de acuerdo al artículo 87 de la mencionada ley, equivalente a 15 días de salario. De tal manera que, haciendo un resumen, los días pagados son considerados 365 días, la prima vacacional 1.5, que corresponde al 25% de los 6 días de vacaciones, y el aguinaldo consideramos 15 días. Total de días pagados resulta ser 381.5 días. Ahora, el salario de base de cotización se encuentra definido en el artículo 10 del reglamento de la Ley del Seguro Social y se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Haciendo la relación numérica, el factor de salario de base de cotización se define como 381.5 entre los 365 días pagados al año. Por lo tanto, resulta un factor de 1.0452 con valores mínimos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En la siguiente tabla vemos un cálculo de cómo se obtiene una mano de obra gravable de un presupuesto. Aquí tenemos las categorías, la cantidad de la explosión de insumos, el salario base por jornal y el factor de salario base de cotización. El importe resultante de multiplicar cantidad por salario base y por el factor de salario base de cotización nos da un importe gravable. Este importe gravable es el que nos va a servir para obtener el impuesto sobre nómina, la mano de obra gravable que se obtiene de acuerdo al procedimiento explicado anteriormente, el cual nos servirá para calcular el impuesto sobre nómina cuando así se requiera considerarlo en una licitación y que se toma como un cargo adicional. En algunas ocasiones, este impuesto sobre nómina es cargado al factor de salario real.
El factor para la obtención de 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública se proporciona como 0.005. Vamos a proponer una utilidad antes de impuesto, sin considerar el impuesto de la renta y el PTU. Una tasa de interés que usaremos para el cálculo del financiamiento, la cual deberá estar referenciada a un indicador económico. Este indicador económico la podemos obtener de la página de Banxico, ya sea la de TIE 28 o a 91 días, o en su caso a 182 días. También es válido utilizar la de CETES, así que cualquiera de estas tasas de interés pueden ser usadas para referenciar el cálculo del financiamiento. Para nuestro ejercicio, tomaremos y propondremos el valor que nos sugiere. El porcentaje de punto del banco vamos a considerar 5 puntos adicionales como mínimo, tomando en cuenta que Nacional Financiera, a través de sus cadenas productivas, el valor adicional sobre la tasa líder de mercado considera 5 puntos. Sin embargo, es importante mencionar que cada empresa puede solicitar este dato a su banco de preferencia y él indicará cuál es la tasa de interés sobre la tasa líder de mercado para un préstamo que se requiera. Porcentaje de anticipo. En cuanto a los anticipos, es importante mencionar los siguientes tipos de anticipos que se pueden considerar. Los tipos de anticipos. La entrega de anticipo, de acuerdo al artículo 50 de la fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el cual dice que el otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades. Por lo tanto, cuando es una sola exhibición, pues al inicio de obra se considera un anticipo único. Sin embargo, cuando está entregada en varias parcialidades, generalmente al inicio de obra es un anticipo y después de un X tiempo o un porcentaje de avance en la obra, se entrega un segundo anticipo. Cabe mencionar que esta modalidad actualmente la considera SCT, donde entrega 2 anticipos en un mismo ejercicio. La otra situación la considera el artículo 50 en su fracción 5 de la ley antes mencionada, que cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio, se cae en el caso en el que se puede entregar un primer anticipo comprendido en el último trimestre del año y el segundo anticipo se recibirá en el siguiente ejercicio fiscal, que puede ser entregado entre enero y marzo. Con estos 3 tipos de anticipos, entonces, podemos definir, de acuerdo a nuestra licitación, cuál de los anticipos es el que vamos a elegir. Para el presente ejemplo, vamos a elegir un ejercicio con un anticipo y propondremos un 30% como único anticipo. En el libro de sobrecosto, al iniciar la obra, habíamos elegido el modelo sobrecosto horizontal, que es el que vamos a seguir usando. Sin embargo, en el libro de pie de indirectos, vamos a elegir de un catálogo de documentos cuál es el que necesitamos para esta licitación. Los tipos de pie de indirectos pueden ser tipo cascada, en el cual después del costo directo únicamente se desglosa el indirecto, el financiamiento y la utilidad, en el entendido que en la utilidad se consideran los cargos adicionales. El siguiente modelo, indirectos con cargo adicional de la Secretaría de la Función Pública. Este modelo es el que comúnmente se usa cuando se aplica la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, es decir, la Ley Federal. Y vamos a tomar en cuenta el indirecto, financiamiento, la utilidad
y los cargos adicionales, definido por la fórmula de la Secretaría de la Función Pública como el, el costo directo más indirecto más financiamiento más la utilidad entre 1 menos 0.005 menos el costo directo más indirecto financiamiento de utilidad. Este valor es el que se define como 5 al millar por inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. Otra variante del modelo anterior es que en algunas dependencias sí consideran el impuesto de nómina, por lo que al modelo anterior se le agrega el rubro de impuesto sobre nómina, que se va a hacer el 2% de la mano de obra gravable del precio unitario. Hay que tomar en cuenta que aquí la mano de obra es de las matrices, de los básicos y de los costos horarios. Ese es un ejemplo de una dependencia que solicita el 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública más nómina. Si vemos en el cargo adicional como 2, dice el 2% del total de la mano de obra gravable en cada PU y sus básicos. En directo tipo SST, bueno, se hizo un modelo especial para tipo SST en la cual a través de las letras se van numerando los rubros que integran este desglose, en la cual define, por último, el cargo adicional como SFP H entre 1 menos 0.005 menos H, donde H es el subtotal hasta la utilidad. Este es un ejemplo de un desglose de, de un precio unitario de SST, en el cual podemos ver el modelo anterior. Un indirecto con cargo adicional global. ¿Qué significa esto? Que el cargo adicional se va a calcular como un porcentaje del subtotal 3, es decir, hasta la utilidad, como cargo global. Este es un ejemplo de, anteriormente dicho, en la que se ejemplifica que el cargo adicional se va a multiplicar por la suma de los valores anteriores. Y también tenemos un modelo en el que considera el cargo adicional global por el costo directo del concepto. Bueno, estos son algunos modelos que difieren un poquito de acuerdo a lo que especifica el reglamento de la Ley de Obras Públicas y relacionados con las mismas. Sin embargo, si alguna dependencia solicita esta modalidad, pues tenemos considerado estos casos, aunque normalmente empiezan a ser menos comunes. Y por último, podemos decir que hay un indirecto con cargo único, en el cual el usuario pues, no se dedica a obra pública y no requiere de un desglose del indirecto financiamiento utilidad, únicamente él va a proponer un factor único como sobrecosto y él decidirá qué factor ponerle. También puede ser usado para presupuestos rápidos en la que no se requiere un desglose de los factores. Entonces se puede proponer un indirecto global y así obtener de manera rápida un precio unitario con un sobrecosto propuesto. Para el ejercicio que estamos realizando, vamos a elegir el modelo indirecto con cargo adicional SFP, que es el que comúnmente se usa cuando se aplica la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Una vez que determinamos los datos, tanto de utilidad propuesta, tasa de interés usada, los puntos del banco y el tipo de anticipo a utilizar en mi propuesta, así como el pie de indirecto, estoy en posibilidades de calcular el sobrecosto. Para accesar al sobrecosto, vamos a darle un clic sobre el botón Modificar sobrecosto y este nos llevará a un libro de Excel en la cual trabajaremos en la hoja Datos de obra.
Las celdas que contienen fuentes en color oscuras o negras son valores calculados o son valores trasladados del sistema de precios unitarios a Excel. Asimismo, las celdas con fuentes de color azul son valores que son capturados desde aquí o bien modificables. Para continuar con nuestro cálculo, vamos a elegir algunos valores adicionales que aplican para el cálculo del factor de sobrecosto. Antes de elegir los valores, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Costo por financiamiento. De acuerdo al artículo 214 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, el costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Como comentario, podemos decir que, por definición, son los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados. Es decir, cuando exista un déficit entre los ingresos y egresos. Por lo tanto, solo causa importe por financiamiento los valores negativos, que es cuando se genera un gasto al pagar intereses para conseguir el dinero para dar cumplimiento al programa de ejecución. El anticipo, un gasto para la dependencia. En el artículo 142 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, para los efectos de la ley y este reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al contrato de que se trate, o bien al convenio modificatorio respectivo, las dependencias y entidades deberán considerarlo como un importe pagado. Comentario. Se deberán considerar los anticipos como un importe pagado, es decir, un gasto, y no como una inversión que le produce intereses, como sería en el caso de considerar los saldos positivos para aplicarle la tasa de interés a favor de la dependencia y entidad. Para la tasa de interés más los puntos del banco, nos referimos al artículo 217 del mismo reglamento mencionado con anterioridad. Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Como comentario, debemos de considerar la tasa de interés más los puntos que requiere la institución crediticia. En el artículo 216 del mismo reglamento, dice, para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento, se deberá considerar lo siguiente. Punto número 1. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista. Como comentario, debemos de considerar el programa de obra y el plazo de ejecución. En el punto número 2 del mismo artículo anterior, que el porcentaje de costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. Como comentario, podemos decir que se sumarán todos los gastos generados. ¿Y por qué se va a considerar solo gastos? Bueno, por la propia definición del financiamiento. Como productos de aplicar la tasa de interés a los valores negativos, toda vez que estos son gastos. Y el resultado se dividirá entre el costo directo más los costos indirectos. En el rubro número 3, que se integre por los siguientes ingresos. Inciso A, los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato. Como comentario,
El anticipo debe corresponder al porcentaje otorgado por el importe de la propuesta, sin IVA, por supuesto. Es decir, no debe ser calculado sobre el costo directo más indirecto, toda vez que no habría congruencia en los montos. En el inciso B, que sigue siendo ingreso, el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos. Como comentario, el importe de las estimaciones debe de ser igual al monto por ejecutar por periodo, preferentemente por mes. La suma de las estimaciones debe ser igual al monto por ejecutar o monto contratado, sin IVA, por supuesto. 4. Que se integre por los siguientes egresos, es decir, gastos que realiza el contratista. Inciso A. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. B. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso requieran. Y C. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. Como comentario, podemos decir, los gastos se obtienen del programa de costo directo de materiales, mano de obra y maquinaria, afectada por los gastos indirectos de oficina central y campo. Se pueden otorgar anticipos a proveedores para comprar maquinaria o equipo de instalación permanente, o cualquier otro gasto, como se enumera en el inciso C, como anticipo a proveedores para compra de diversos materiales y que además pueden hacerse durante la vigencia del programa de obra. Este rubro es muy importante como contratista, toda vez que al reflejar un anticipo que se da a proveedores, el financiamiento tiende a ser más real. En el mismo artículo mencionado anteriormente, el ingreso que recibe el contratista por el anticipo de inmediato lo puede convertir en un egreso, reflejando los gastos por cuestiones de anticipos que debe considerar de acuerdo a esta fracción del presente articulado. Ahora, ¿cuál es el importe base para el anticipo? En el artículo 138 del mismo reglamento, en su párrafo 1, indica el importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación pública al monto total de la proposición si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio, el monto del anticipo se obtendrá aplicando el porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación pública al monto total de la asignación presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio que se trate. Como comentario, podemos decir que el importe del anticipo se debe considerar el que resulte de aplicar el porcentaje otorgado por el total del monto a ejercer en el ejercicio. Programa para aplicación del anticipo. En el artículo 138 del mencionado reglamento, en el párrafo 3, dice, previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. Es decir, que se puede agregar un documento anexo al, al financiamiento en el que se demuestre un programa de aplicación del anticipo. Con esto cumpliríamos este precepto de la ley. Total de días para pago de una estimación. De acuerdo al artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, como resumen podemos considerar que la fecha de presentación de una estimación son 6 días naturales después del corte. La dependencia tiene para revisión y autorización 15 días naturales. Y una vez revisada y autorizada, 20 días naturales para el pago de la misma. Total, podemos acumular 41 días naturales. Por último, para considerar el 5 al millar, en la Ley Federal de Derechos, en su artículo 191, establece lo siguiente. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma
pagarán un derecho equivalente al 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Como comentario, podemos decir que 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, es decir, sobre el importe total de la estimación.